El Señor Jesús les bendiga a todos. Bienvenidos a un video más de lo teórico a lo espiritual. En esta ocasión veremos acerca de la importancia de la interpretación social en algo que nos concierne a todos y que es misión prioritaria de la Iglesia, la predicación del Evangelio de Jesús. En términos cortos, la sociología busca interpretar, analizar y comprender los fenómenos sociales y traspasarlos así por el filtro del método científico investigativo. Originalmente la sociología nació en un sentido opuesto a lo que culturalmente se le llama religión, aunque sabemos muy bien que como lo interpreta la sociedad, nosotros no somos de tal religión. Entonces, la sociología nació en un sentido opuesto a dicha religión, debido a que nació tiempo después de la Revolución Francesa, época donde el centro de la sociedad era el hombre mismo, y todo se medía a la luz de la razón humana. El teocentrismo social había sido dejado en la Edad Media, sociedad que fue caracterizada por la supremacía de la Iglesia Católica y de su religión. Aún así, la sociología ha sido enriquecida teóricamente a través de los tiempos por cantidad de autores y pensadores sociólogos, dando diferentes perspectivas, análisis sociológicos, de donde yo quiero llevarlos de lo teórico a lo espiritual. En el libro de Hechos capítulo 17 encontramos una situación muy sociológica y muy interesante. Vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 23 y dice así en el nombre del Señor Jesús. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerles, es a quien yo os anuncio. Es muy interesante y hermoso ver cómo el apóstol Pablo observa en ese pasaje la sociedad y cómo a partir de su análisis llega a una conclusión o a una razón para así dar a conocer el Evangelio de Cristo. En un próximo video podremos estudiar más a fondo los detalles de este pasaje bíblico, pero primero quiero que observemos las maneras y la forma en que un predicador, o no solo un predicador, sino nosotros mismos debemos estar observando nuestra sociedad para llevarles a Jesús. El pasaje dice que Pablo observó Atenas y su espíritu enardecía. He aquí el primer objeto a observar en nuestra interpretación social. Enardecer es avivar algo. Así que nuestro espíritu debe andar avivado, tanto el nuestro como también el Espíritu Santo que tenemos en nosotros. Debe haber una indignación por el pecado que vive la humanidad, y más en concreto la sociedad en la que vivimos. No podemos quedarnos indiferentes cuando nosotros tenemos la cura para la enfermedad. La indiferencia puede ser un error muy grande por parte nuestra. Así que como observadores sociales debemos enardecernos, apasionarnos por mantenernos empapados de lo que sucede para así saber cómo llegar a nuestra sociedad y dar en el clavo para presentarles a Jesús. Luego dice que Pablo discutía tanto como con judíos como con filósofos griegos, dos corrientes de conocimientos totalmente distintas. Es importante recordar que discutir no siempre es pelear violentamente, sino contraponer argumentos, algo que como cristianos debemos enriquecer. Debemos enriquecer la veracidad de nuestra fe. El discurso con un creyente en Dios es distinto al de con un no creyente en Dios, en el Dios que conocemos, en el que se llama Jesús, porque también el discurso con el que cree en otro Dios es distinto. Este es otro punto a observar del apóstol Pablo. Pablo sabía con quiénes discutía. Pablo sabía las raíces etimológicas de sus contraponentes. Pablo sabía las filosofías a las que se enfrentaba. Es por esto que sabía cómo predicar sus discursos y cómo hablar con aquellos hombres. Según la teología, este pasaje es el primer discurso apologético del cristianismo. ¿Qué es la apologética? Es una rama de la teología donde se busca fundamentar y defender de manera racional e histórica la fe cristiana.
Es por esto que no solo debemos acostumbrarnos a un diálogo de fe que solo podremos entender en la iglesia y con nuestros hermanos, sino también buscar hablar el lenguaje de la sociedad intelectual en la que vivimos. El apóstol Pablo lo hacía. Nuestra sociedad tiene a muchos hombres y mujeres a los cuales debemos llevarles el evangelio, y las formas pueden ser distintas. Está en nosotros observar, analizar y llegar como lo hizo el apóstol Pablo, observando a Atenas. La capacidad y la fuerza nos las da el Señor Jesús, pero está en nosotros disponernos para cada vez ir más allá, guiados por su Espíritu Santo. Dios les bendiga. En un siguiente video seguiremos yendo más a fondo en este hermoso capítulo. Suscríbete, activa la campanita y comparte el enlace.